A partir de este momento, bienvenido a una nueva edición de Sonidos 1000, con la conducción de Martín Benítez. Quiero una fiesta de gauchos curiosos, de ponchos al viento, vincha federal. Qué linda historia, ¿eh? Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más. Con ustedes, Martín Benítez, el payador de la palabra. Estás escuchando a Martín Benítez. En una cancha de taba, por un enojo cualquiera, surge un insulto atrevido y ya en medio del gentío se trenzan dos gentecuera. Bolchillos cubriendo el brazo, vagones que se entrecruzan, como un cuadro sombrío, cae un gente malherido por la ley del fierro punta. Camalotes, verde monte, saucedal, rancho humilde, brazos fuertes de la gente del lugar. Isla Costa en tu homenaje, dos acordeones un día se unieron y en armonía ofrendaron para vos esta dulce melodía de Ramón Merlo y Tarragorros. De la tarde de este sábado a través de AM970, sábado 28 de diciembre del 2024, últimos días ya que va quedando de este 2024, todo bueno lo que hemos vivido, todo lo que hemos compartido con tantos amigos y llegar con tanta alegría, llenar los corazones de alegría, por sobre todas las cosas siempre, a ponerle toda esa energía positiva al programa. ¿Cómo anda? Marquitos Pavotti. Hola.
pasa? ¿Está medio ronco? No, pero se activa. Gracias a todos los amigos. Tenemos a tantas amistades. Gente de la cuarta sección, tercera sección, Tierra Colorada. La gente de Guayubira, que nos mandó mensaje hoy. No, ¿cómo era la Guayubira. Ahí está un saludo muy especial para la gente de la Guayubira, que están en sintonía de la radio en este sábado 28 de diciembre, con un programa muy especial. Ya anticipo de todo lo que será el 2025. Despidiendo el 2024 y con todas las energías. ¿Cómo está usted? Bienvenida la señora Irupé que nos acompaña hoy. Buenas, ¿cómo está usted? Por Pero acá muy todo bien, ya anticipo todo lo que será, ¿no? La verdad que se viene con todo la despedida de año, ¿no? ¿Cómo la vivió la mañana? Bueno, ¿qué le parece todo lo que se está realizando con los jóvenes? ¿Cómo vivió todo esto? La verdad que felicitar a Luca y a Tami por todo lo que están haciendo, ¿no? La verdad que sí, felicidades a ellos, a ese equipo que tienen, hermoso equipo. Hoy estuvimos a la mañana y la verdad que impresionante ver a esos niños en ese taller. Llegamos justo para un taller que estaban brindando a los niños y la verdad que fue impresionante ver a cada uno de ellos. Qué lindo, ¿no? Ver todos esos talleres, de la forma que trabajan, que los preparan, de la forma que por allí le hablan y les van anunciando todo. Bueno, usted cuente, ¿no? Que usted tiene un panorama más amplio. Yo sí aprendí en eso, pero usted ya ahí siempre activando todo, ¿no? Sí, la verdad que me encantó. Llegamos justamente cuando iniciaba todo. Fuimos en la caravana, como no sé cómo le llaman, en la caravana de autos, así que ahí compartiendo con los niños, con los chicos, en realidad jóvenes, preadolescentes. Preadolescentes, sí. No, los jóvenes creo que hoy tienen libre, hoy sábado, pero están todos los preadolescentes, ¿no? Los preadolescentes. Además del lugar, qué lindo, la verdad que no conocíamos. Vamos a felicitar a los propietarios también y vamos obviamente a anticipar a toda la gente si por ahí no tiene algún suceso, algún cumpleaños, algo que se llama el lugar. Finca La Agustina. Finca La Precioso Agustina, lugar. qué precioso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los toboganes, pileta, tenés quincho. Bueno, no vimos si tienen para lugares como para descansar, hacia habitar y todo eso. No vi bien el lugar, la verdad que me impactó ver a tantos niños recibiendo la palabra, rodeados de su... Qué bueno. De los me impactó eso, la verdad que no vi mucho el lugar. Le hizo acordar a Mará Picada. Sí. Qué bárbaro, Lo ¿no? poco que vi el lugar se ve precioso. Qué bueno. Saludar a todos los niños también de Amará Picada que seguro están escuchando. Bueno, tantos niños amigos que por allí se sumaron. Comenzamos con... ¿Cuántos era cuando habíamos arrancado allá? Cuando los pastores justo nos denominaron allí que teníamos la parte de niños. ¿Cuántos eran? ¿3, 4? Sí. Y No después llegaban terminamos a 5 los niños que teníamos. Y después finalizamos con... 20 niños por ahí. 20, sí. Aproximadamente. ¿Usted tiene 20. por ahí anotado el nombre Sí, de todos? tengo Lo tiene en su cuaderno. Vamos a Voy a saludar. mirar, no sé. Aprovechamos este momento para saludar a cada niño, a todos los pequeños, a los más chicos que están en sintonía. Creo que esto va a apuntar este programa a que sea una parte también como... comenzar a trabajar con chicos, con niños, ¿no? Que a esta hora escuchan, que se preparan para todo lo... Más allá de que por allí todas las distintas situaciones que podés estar pasando a través de nuestro programa, hacer un programa llevadero con ellos. Tenemos para saludarlo a todos. Mirá, justito dije 20 y eran 20 niños. Vamos, qué memoria tiene usted. Sí, vamos arriba. Qué bueno, eso es lo que admiro de usted. Vamos arriba, a ver, y nos nombramos, a ver. Uriel, Luciana, Mirta, Milena, encima todos niños desde 1 año. Emma, por ejemplo, Emma, Débora, Dylan, Esteban, William, Luciano, Sandro, Tiago, Ramiro, Rodrigo, Vivi, Mayra, Ailín, Analía, Xiomara. Todos estos niños son de Amará Picada. Qué bueno, Amará Picada, ¿no? Qué lindo lugar, un rinconcito que está ahí en Esmeralda también. Sí, pertenece al departamento de Esquina. Está más cerca de Curuzú Cuatiá, que creo que hay 70 kilómetros más cerca de Curuzú, ¿no? Pero vos pasás el arroyo Ávalo, ya pertenece al departamento de Esquina. Y pasás el arroyo El Puente, ya es departamento, viene a ser la 4ª sección de Curuzú Cuatiá. Y bueno, ahí los niños esperaban ese momento, celebrar y compartir el Día del Niño. De 1 a 13 años, mirá, porque anoté la edad de cada uno de ellos. Es que y bueno. desde 1 año había los niñitos Desde hasta 13 años. ¿Cómo no volver a ese lugar y a encontrarnos con todos ellos, poder saludarlos, poder compartir cada momento especial? Así que además la más chiquita tenía... 1 año.
¿Qué eran? ¿Se llama? Dos niños de un año, Débora y Emma. Débora y Emma, de un año. Y después De el un más añito. grande, De 13 años, Sandro. Sandro de 13. Qué Esteban grande, de ¿no? 12. Y el chico que cuando por allí ya, digamos que cerrábamos, allí nos veníamos, íbamos pasando la calle y empezó desde la cancela de su casa, empezó a cantar una canción y nos hizo volver, ahí volvimos y nos... Por Ramiro. Ramiro. Ramiro conquistó nuestro ¡Qué corazón. grande! Ese pequeño Ramiro. Y entonces ya él empezó a cantar, ¿cómo era? Arriba, abajo, Al centro, adentro, qué feliz que soy. Arriba, abajo, al centro, adentro, qué feliz que soy. Y con esa canción, la verdad, Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Qué grande. La verdad que saludar a todos esos niños. La verdad que qué bueno es poder abrazar. Y hoy, mirá, qué grande, ahí estamos, vamos arriba. Sí, seguro yo me atrevo a decir que hoy con todos los sorteos que vamos a tener, ¿cuántos regalos tenemos para los niños? Más o menos fácil debe haber 10 regalos, ¿no? Sí, En 10, Chegente, 10. vestimenta, Chegente, pilchas, Chegente. Tiene 10 regalos para todos los niños, escopetas, va a haber algunos pollitos, va a haber bueno, todos así regalitos así para que puedan pasar, así que tenemos 10 regalos para los primeros, bueno, pueden Hoy escribirnos. se regaló en Chegente a un niño que siempre va Un a cliente comprar, fiel. no, un cliente fiel. Fue a buscar su regalo a la mañana. ¿Y por qué estamos haciendo el programa? Por los niños. Fue impresionante. Usted lo decía hoy en la radio de la mañana. ¿Qué cantidad de... Bueno, coméntelo un poco usted. Mientras yo voy preparando el mate, usted le va comentando allí a la audiencia de todos los niños que este año han llegado a Misiones 1540. ¿Cuántos niños fueron vestidos? Fue tremendo. Sí, fue tremendo. La verdad que nos impactó eso. Que los niños le pidan a sus papás de ir nuevamente a ese lugar. A empilcharse completo como hacían sus padres, ¿cierto? Ellos conocieron el lugar porque sus papás iban a vestirse a pilchas Chegente. Entonces ellos pidieron también algunos de regalo de cumpleaños. O sea, Qué fueron y le pidieron a sus papás que querían vestirse ahí para su cumpleaños. De Qué regalo bueno. eso. Y los llevaban, se vestían y salían empilchadísimos. Así Claro. Así que este programa en sí es para agradecer a tantos niños, ¿no? Muchísimos clientes pequeños que tuvimos que hacer, no sé la cantidad de alpargatas de cuero de carpincho, de cuero de vaca, todo. Sí, lo importante es siempre prestarle atención y tratar de hacer siempre cosas nuevas, ¿no? Porque quizás no conseguían en otro lugar una alpargatita 20 de cuero de carpincho, nosotros la teníamos. Una alpargatita 32 cuero de vaca y la teníamos. Así Y es. todo eso. Entonces, viste, son cosas, detalles que por allí vos le prestás atención a ellos y después siempre están ahí. A ver, esa vaquita fue... No, pero le vamos a decir que fue una vaquita que obviamente ya no se fue a un lugar, se sacó la carne para el frigorífico y nosotros, bueno, no, después la curtiembre nos vendió el cuero. Le vamos a comentar porque si no los niños van a decir, mataron una vaca para hacer esta alpargata. No me quiero poner más, no. Y viste así, entonces no. Claro. Chau, adiós. No. ¿Qué era? No, también iban a buscar sus cintos porque se le armaba a medidas. Qué Tenemos bueno eso. yunta para niños. Así que la verdad que muy contento con esos niños que fueron, que ya le digo, se hicieron clientes fieles de Chegente. Qué lindo. Más Qué que bueno. agradecidos con ellos y con sus padres, ¿cierto? Que son los que llevan, los que Claro, sí, son le los que están permiten ahí. ese gusto, ¿cierto? Parada Acuña también, tenemos 2 clientes ahí. De Sauce fieles. también tenemos Sauce, clientes muchos niños, niños. 7, 8 niños de Sauce. Sí. La verdad que a todos muchísimas gracias y bueno, por esos niños armamos estos 10, bueno, ya se entregaron unos regalos hoy a la mañana, ahí gracias a Wadi que ya estaba publicando, editando algunas fotos, ¿no? Y obviamente hoy vamos a tener sorteo, solamente tenés que enviarnos tus últimos 3 números del DNI y participar de los 10 regalitos, los 10 juguetes que tenemos para los niños, así que, y bueno, y posiblemente vamos a regalar 2 o 3 prendas allí para los grandes. Para ¿no? los grandes, sí. Claro. Tenemos 3 prendas Viste que para hay- grandes. ¿Qué es lo que más necesitas en tu casa? ¿Qué es lo que necesitas para una pava eléctrica? ¿Podemos regalar una pava eléctrica? Sí, tenemos una pava para regalar. Una Vamos a pava regalar eléctrica. eso, ¿viste? Porque ¿qué es lo que necesitas en tu casa? Una ¿Qué? pava eléctrica. Llega tu esposo a la tardecita y vas y preparas. ¿Qué preparas? Un rico mate. Un rico mate y por ahí no te anda el encendedor. Claro. La leña está mojada. ¿Y qué te queda? Mate con La torta pava frita. ¡Oh! ¡Mirá qué grande! ¡Robbie Con Puig! torta frita. ¡Sí! Lo Martín. mejor que... ¡Qué grande, Marquito! ¡Un capo! Martín Benítez. ¡Oh, oh! ¡Mira qué grande! ¿Qué otro obsequio se puede dar? Espera. Tenemos que tener 3 opciones.
3 opciones. Una es la pava eléctrica. El cuello tiene que estar... tenemos que ayudar a las amas de casa a que el cuello de la camisa del país, del hombre de campo, el trabajador rural, Sí. esté siempre limpio. Entonces un buen panuelito. Bien, bien. Un pañuelito. Sí. Perfecto. Ese obsequio me encanta. Bueno, entonces, una pava eléctrica. Un pañuelito. Y falta la dama. El hombre tiene que llegar una buena remera de dama. Ok. ¿Está? Me encantó la idea. 3 regalos. Ya, mira, hicimos 10 para los chicos y 3 regalos. Mira, tenemos la pava eléctrica, panuelito planchado. Y la remera para la dama. Muy bien, vamos con todo. Gente, tenés mate con torta frita, mirá. Ya con eso, Marquito, sabés que Marco Favotti es, mirá, el máster de la consola. Gracias, Marquito, querido, ahí por estar en la consola de sonido, puesta en el aire. Qué grande, ¿no? Recordando a ese gran amigo que... ¿Cuánto hemos compartido? Y si habremos compartido las tortas fritas también con el amigo Rodi. Justamente hoy lo recordábamos. Hoy lo recordábamos. Me dice, llegué a la radio y me dice Jorge Alberto Pichi Medina: Martín, tenés que grabar un anuncio. Y bueno, y yo justo lo dejé para cuando finalizaba el programa, ¿no? Entonces arranco allá, ¿no? Arriba. ¡Aviso de! Y después me dice, me dejó que yo grabe, ¿viste? Y me dice, no, Martín, dice, Baja un cambio. baja un cambio, dice, si no te queda como Rodi, me dice, ¡aviso de! Y no, dice, no, va, entonces ahí sí, después. ¡Sí! ¡Sí! Ahí está, qué grande, qué linda tarde. La única, entonces, alternativa, bueno, todas las posibilidades para que participen. Después podés pasar a retirar los regalitos. No lo tenemos aquí en la radio, pero ya las chicas que trabajan allí, que son Wadi y... Vale. Van a estar preparando ya los regalitos para que pasen hoy a la tardecita hasta las 8:30. Vamos a estar un rato más y inclusive para que pasen a retirar 10 juguetes vamos a regalar para los niños. Pueden participar todos los niños, todos los niños pueden participar de este sorteo. Solamente enviar un mensaje, feliz año nuevo, y los últimos 3 o qué sé yo, un mensaje, feliz Navidad puede ser también, o algo del programa, y los últimos 3 del DNI. Y ahí participan de los regalitos para hacemos este sorteo, porque obviamente le debíamos de Navidad y ya anticipando la llegada del nuevo año. Así que 5 y 5 y los regalos para los caballeros que ustedes solucionamos. El agua caliente para el mate con torta frita. Con yerba iba a decir. Con torta frita. Mucho trabajo la torta frita. Con yerba. Mucho trabajo Eso, la hora de la siesta. Hoy no hubo siesta, ¿eh? No, hoy no. No. Hoy seguimos de largo, así que vamos. Gente querida, breve comercial, enseguida retomamos. No se olviden, participen. Tenemos 10 juguetes para regalar hoy, los últimos 3 del DNI. Y además, todos los grandes participan de una pava eléctrica, un panuelito y una remera para la dama. Sí, los 3 regalos para los grandes y los 10 regalos para los niños. Año de paz, año de amor, te queremos desear. En tu radio ya suena otra vez un sonido de prosperidad. Felicidades en estas fiestas. Un sonido de paz, una canción de amistad. Son los augurios de AM970 Radio Guaraní. Es la hora 16. En punto. Temperatura 32 grados. Humedad 78%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Cursucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos.
Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 6 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 78%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Estás escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos Mil. Deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho eu não quero mais. Ela passa o dia inteiro tentando me achar. Não atento o pipi-pipi do meu celular. Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral, mas ela enche de recados minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho eu não quero mais. Galera, vamos levantar o braço pra valer. Bater palma sem ter dó. Som na caixa, maestro. Só alegria, moçada. Hoje o meu coração tá afim de emoção, tá afim de alegria. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra. Quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos entrar todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos gritar, só alegria. O braço em cima, só alegria. Batendo palma, só alegria. O braço em cima, só alegria. Batendo palma, só alegria.
E o meu coração tá afim de emoção, tá afim de alegria. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos entrar todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos gritar, só alegria. O braço em cima, só alegria. Batendo palma, só alegria. O braço em cima, só alegria. Batendo palma, só alegria. Vai começar, preste atenção. No pé na bota vai subir o poeirão. Mas vem pra mente, pro amor, pro coração. Quero ver todos malhando a tristeza e a solidão. Vai começar, preste atenção. No pé na bota vai subir o poeirão. Faz bem pra mente, pro amor, pro coração. Quero ver todos malhando a tristeza e a solidão. Abra a porteira, prepare as emoções. Vem chegando novamente Rio Negro e Solimões, que vem de longe sem saber pra onde vai, trazendo som sertanejo que balança mas não cai. Que vem de longe sem saber pra onde vai, trazendo som sertanejo que balança mas não cai. Vem que o chatalô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Esse é o som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do sertão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, rei, meto a espora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, rei, meto a espora. Pula boi, pula cavalo e boi, coração pula no peito, lembrando o amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, rei, meto a espora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Martim. Hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, rei, meto a espora.
Qué linda la música, disfrutamos allí. La verdad que este Manu Lima es un grande, ¿no? Más allá de todo, por allí sus temas, sus composiciones, de ser una persona que tanto trabaja, ¿no? Y tanto enseña por allí cómo domesticar un animal, tanto un equino, un caballo, como un vacuno, como un ovino también, ¿no? Enseñando cómo derranillar, cómo cuidar el vaso. La verdad que más allá de toda su sapiencia y su... No sé, eso no vimos, no, nunca no, pero capaz que sí también, ¿no? Todo va con todo, dijo. Bueno, gente querida, teníamos que... Usted me comentaba recién la sonrisa de ese niño, que la verdad que es muy importante, ¿no? Así es, el niño que fue a buscar su regalito. La verdad que vemos la foto y está re feliz con un pequeño detalle, ¿cierto? Que puede quitar muchas sonrisas. Qué bueno eso, así que un abrazo grande para su papi, para él y toda la familia por allí a través de la radio, sin lugar a dudas, así que en esta tarde tan especial. AM 970 FM 107.1, tenemos mensaje que recibimos aquí en la radio, como siempre, de tantas y tantas amistades, así que están en sintonía de la radio. Gracias a todos allí por compartir, por disfrutar y sin lugar a dudas por llenar nuestros corazones también, ¿no? Porque uno a través del programa obviamente lleva toda la buena música y tantas alegrías entre mates y buena música también a todos los amigos que comparten el programa. Hola, feliz Navidad, lo escuchamos, muy lindo el programa. Saludos, Mari. ¿Cómo anda, Mari? Por allí un gran saludo a través del programa también, y vamos a anotar a Mari con la terminación 111 del celular. Mari no nos mandó los 3 últimos del DNI, pero nos mandó los 3, anotamos los 3 del celular, que es 111, Mari, vamos a anotar el nombre, Mari, así que felicitaciones y gracias por estar en sintonía del programa a través de la radio, ¿no? AM 970 FM 107.1, saludando a todos los niños y a tantas y a tantos amistades, ¿no? La verdad que cuánta gente querida que tenemos en tantos lugares, Saluditos para todos ellos. Escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos de Mil. ¡Qué grande! Ya tenemos a los niños que nos están haciendo llegar audios. ¡Qué lindo es poder saludarlo a todos! Mirá la voz, pero escuche usted esta niña que nos está llamando. Tenemos 10 juguetes para regalar hoy a todos los niños de los barrios, bueno, de distintos lugares a donde llegamos. Con AM970, así que tenemos ahí. Escuchen. Buenas tardes, señor Martín. ¿Quiere participar por los regalos? Soy Renata, mi DNI 9510. Muchas gracias. ¡Qué grande! ¡Vamos arriba! Renata, anotada. Renata y la terminación. A ver la. Buenas tardes, señor Martín. ¿Quiere participar por los regalos? Soy Renata, mi DNI 9510. Muchas gracias. A ver. 9. ¡Qué feliz! Mirá qué tema ese lo cantamos en el 9510. Muchas gracias. 9510 parece. 5510 sería. Renata con el 510. Entonces, anotadita, Renata, vamos arriba. ¡Qué tarde impresionante vivimos! A través de AM970 y FM 107.1. Le ponemos todas las energías positivas. Saludando también a los chicos allí que están por allí preparando todo para lo que va a ser. Bueno, tuvimos
se realizó el jueves, ¿no? La reunión igualmente el domingo pasado, 9:53 dice acá. Ahí está, 9:53, vamos todavía, gracias. Gracias Renata, querida. A través de la radio un saludo muy especial para ella también y gracias ahí por estar en sintonía del programa en este hermosa tarde, hermoso sábado que vivimos a través de la radio. Así que un saludito muy especial, le ponemos todas las energías positivas. Gracias a Rubén, a la Ciela que nos hicieron llegar un mensaje tan lindo hoy a la mañana. Gracias a Miriam también por los mejores deseos en nuestro programa. Así que la verdad que tantos y tantos amigos, para ellos y muchísimas gracias porque siempre nos están acompañando en cada locura, ¿cierto? que se nos presenta y ellos siempre acompañando, así que muchísimas gracias. Sabemos que en el 2025 ya estamos ahí, también posiblemente se viene un proyecto de estar acompañando mucho a los niños, ¿no? De un lugar que desde que llegamos nos atrapó, así que estamos ahí, posiblemente va a ser algo, no lo queremos todavía, estamos ahí tratando de remar para poder llegar. Orando. Exactamente, para poder tratar de llegar y compartir con todos ellos también, que es muy importante llegar a ese lugar también. Amigo, te estoy escuchando, dice, quiero participar, faltó los últimos 3 del DNI, los últimos 3 del DNI, con los últimos 3 del DNI participás de todos los sorteos, así que ahí, hola Martín, buenas tardes, queremos participar, ahí está, mandó, 8:41, arriba, no tenemos, Jessica dice, creo que la que envía el mensaje, pero la terminación es 8:41. Okay. Queremos participar de los sorteos de hoy. ¡Feliz año para todos los cursucuateños! Para toda tu familia. Me llamo Jessica, escuchando radio en Barrio Porteño. ¿Dónde está? En la salida. En las afueras de Cursucuatía, allá cerca de yendo camino a la rural. Ahí está el Barrio del Porteño. Así que un saludo ahí para ellos. ¡Aire fresco ahí, Sí, aire fresco, así que saludo para toda la gente del Porteño. A ver si nos mandan un audio, queremos escuchar un audio, la voz de los niños del Barrio del Porteño, a ver que se sumen en esta linda tarde que vivimos a través de AM970. Hola, Sonidos 1000, dice, ahí tenemos otro mensaje que llega aquí rápidamente a la radio, al 3774-490907. Hola, Sonidos 1000, dice, mis deseos que hayan pasado. ¡Feliz Navidad! Para todos, quiero participar de los sorteos. Soy Antonia 644. ¿Será su Antonia? No. Antonia con el 644. Gracias, Antonia. Más mensajes, van llegando más mensajes. Hola, Martín, buenas tardes. Dice, a ver, ¿cuándo hacen el sorteo? Porque no puedo sintonizar la radio, dice. Es hoy. Es hoy. Es aproximadamente 17:50, ¿no? 17:50, vamos a hacer el sorteo, así que antes de las 6 de la tarde. 10 minutitos antes de las 6 de la tarde hacemos el sorteo. Tenemos también por allí, bueno, muy lindo trabajo que está realizando por allí la gente de Espacios Verdes, ¿no? La verdad que imponente. ¿Cuándo fuimos a tirar la basura? Hace 2 días, por ahí. Hace 2 días. Sí, fuimos a tirarla, fuimos al, donde obviamente siempre estaba ubicado ¿cómo se llama? Se me fue ahora el nombre del cesto verde ese grandote. Ahora Marquito nos va a ayudar con el nombre. Del container, ahí está. Donde estaba el container ahí verde, fuimos a tirar. ¿Qué pasó? No estaba el container. Se perdió. Entonces solamente había un cartel, dice, cuidar el planeta, cuidar los espacios. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Llamamos a la gente de Espacios Verdes. ¿Qué había? Bueno, nos interiorizamos y todo eso. Y nos comentaron que ahora, atención, cerca de Mauri, donde está el Corralón Mauri, y los barrios nuevos que se inauguraron hace poco, ahí inauguraron un sector de espacio verde, donde tenemos que llevar clasificado, por ahí plástico, botellas de plástico por un lado, cartón por el otro, cáscaras de fruta, ahora que se vienen. ¿Comió ensalada de fruta estos días o no? Sí. ¿Te gustó? Más o menos. ¿Qué nota me ponés?
La verdad que 10 de 10 Vamos de 10. todavía, Una vamos. mentira, Bueno, y ahí entonces las cáscaras, o sea, todo por un lado, todo, qué bueno, ¿no? Un sistema nuevo, bueno, con botella. Tiene para madera, para metales, vidrios, es- plásticos, cartones, ramas y pastos. Ah, qué bueno, ya lo tiene usted ahí. Igual el que no sabe cómo llegar, entra a la página de la municipalidad, dice puntos verdes y ahí tiene un QR donde Ajá, vos puedes escanear. y ahí te lleva al lugar donde están los... Bueno, enseguida vamos a estar grabando eso, también vamos a grabar para ayudar al municipio, porque qué lindo es ver a la ciudad. Y ahora precisamente el 25, ¿qué es lo que pasó? Que se fueron a esos lugares y de no encontrar el container, ¿qué hicieron con los residuos? Tiraron donde no tenían Claro, que lo tirar. tiraron ahí en ese Sí. lugar. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Viene una lluvia fuerte, va a volver a pasar lo que muchos años pasó, que se tapan las canalizaciones, todo el trabajo de tanto tiempo se complica. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver la ciudad bella, queremos seguir viendo la ciudad que crezca, que en limpieza. Vemos el Parque Mitarorí, que está hermoso. Ahora podés preparar un matecito, ir a disfrutar ahí tus niños. Mientras vos estás tomando un mate, tus hijos disfrutan de los juegos y todo eso. Todo queremos. Entonces vamos a grabar ahí y vamos a ponerlo en nuestro programa para ayudar a que obviamente todos los vecinos puedan llevar ahí a donde está el sector de espacio verde para cuidar. Vamos a grabar con eso que usted, qué grande, qué eficaz, ya lo tenía ahí al toque, eso es muy importante. Así que muchas gracias por estar ahí firme. Tenemos más mensajes. Dice DNI porque me gustaría participar. Dice por la prenda y por los juguetes. Sí, los últimos tres del DNI. Los últimos tres del DNI para participar. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! Bruno del paraje Yaguarí 340. Gracias a Bruno. Otro mensaje por acá. Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año! La terminación Analía con el 048. Participando de los sorteos de vestimenta Che Gente. Así que gracias a Pilchería Che Gente Misiones. 1540. Barrio Villa del Parque. Los esperamos allí con atención ya. Guadita seguramente cargando todas las energías. Y dale, que le pone la buena vibra. Che Gente. Sí, la Che Gente. Ahí está la pequeña mía también. Che Gente. Che Gente. Marquito, ahí qué grande, la magia de la consola. Mensaje que recibimos, feliz Navidad, próspero año nuevo, Martín. Te escuchamos, dice, queremos escuchar, dice, saludos para la profe nos visitó una profe de folclore. Una genia, la verdad, una genia. Nos enseñó a bailar. Queríamos bailar el 2-1, y ella ahí. Y quiere escuchar una buena chacarera, dice, así que bueno, vamos a complacer enseguida con el folclore. También hay al menos una parte ahí para que ella... Gracias por estar. Y además dijo, ¿qué era lo que había pasado? Porque hay una historia atrás de eso. Ella tuvo que le regalaron una boina. Claro, ella jugó al amigo invisible. Le regalaron una boina. Y entonces, ¿qué hizo? Claro, miró, no tenía vestimenta gaucha. ¿Y qué hizo? Googleó y fue a parar con nosotros. A Pilchas Che Gente. Pilchas Che Gente. Ahí Así está. que ahí, en Misiones 1540, la recibimos nosotros, justo estábamos nosotros. Así que buenísimo. Llegó ahí, la empilchamos completa a la profe y salió un lujo, la verdad, con su boina. Encima le quedaba re bien, porque Sí. consiguió hasta decía, yo no quiero usar esa bombacha, viste, quería una bombacha elastizada, Consiguió bien a una medida, bombacha una chomba elastizada. bien toda, la verdad que se fue re mimada la profe desde Corrientes y se está preparando, ¿no? Para todo ahora que vienen. No sé, me dijo que tenía una invitación a Brasil o algo así por allí, así que bueno, un saludo grande para ella y bueno, y a todo el equipo allí, la verdad que qué lindo es poder recibir en Pilchas Che Gente, aquí cerquita de la radio Misiones 1540, a tantas y a tantas amistades que llegan de otros lugares y que nos visitan. Bueno, esta semana también con familias de Jujuy que se han hecho envíos de botas, gente de Santa Fe, Córdoba, a todo el país, la verdad que muchas gracias Del por sur. toda la confianza. El Hay sur. mucha gente del sur que están haciendo pedidos, se están enviando mucho
botas y ponchos para esos lugares. Qué grande, ¿no? Toda la gente del sur argentino que nos pedían milongas, también siempre nos están pidiendo milongas ahí, así que un saludo. Bueno, ahora vamos a improvisarle algo con la guitarra también para saludar a toda esa gente del sur. Precisamente Guay nos decía que ayer a la tarde llegó una familia desde muy lejos que nos siguen en la página de Pilchas Che Gente, vinieron a compartir con nosotros, así que querían escuchar una payada, así que ahora vamos a tratar de improvisarles algo para ellos también y que se lleven un lindo recuerdo aquí de AM970 y de Pilchas Che Gente. Al estilo de Sonidos de Mil. Es la hora 16, 31 minutos. Temperatura 32 grados. Creo en la iglesia del Señor como el rey. Humedad 78%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo Patria. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo Patria. Horacio Rodríguez Egaña les desea a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones junto a sus familias y amigos, esperando que el 2025 nos encuentre trabajando juntos y en paz en esta profesión que tanto disfrutamos. Correo Rural.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 38 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 78%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no quieres olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Al estilo de Sonidos Mil. La radio, todas las... ¿Cuántos mensajes, no? Saludos que van llegando a través de AM970 y FM 107.1. No solamente, bueno, hablábamos hoy, saludábamos a todos los niños de Amará Picada, que fue la verdad que un año impresionante, 2024 con ellos, compartiendo todo ese día, gran día del niño. Recordamos a todos los que fueron, muchos fueron, pero no nos queremos olvidar, ¿no? Pero éramos un lindo grupo ahí que llegamos a compartir con todos los niños de Amará Picada, y ahora se sumaron los de la Cuarta Sauce que están escuchando la radio. Así que a todos los pequeños de la Cuarta Sauce también un saludo muy especial para ellos y muchas gracias allí por estar, a los pequeños de la Cuarta Sauce. Se han sumado, a ver, todos los que tenemos ya anotados para el sorteo, Como GC con el 427 y Caro Vergara con el 297. Saludito para Caro y su familia que nos están escuchando. Seguimos anunciando más todos los que están participando,
Ay. Martín, te estamos escuchando. Paso mi número, dice, porque no puedo sintonizar. Lili con el 331. Se suma para participar del sorteo en esta hermosa tarde. Lili con el 331. También se suma Lu Vera con el... Falta los 3 del DNI. A ver. Lu también está escuchando. Saludo para ella. A Bebi también hay un saludo muy especial. Y a todos los chicos. A Puchaca. ¿Cómo debe andar el amigo Puchaca? Ahora a todos un saludo muy grande a través de la radio. Martín, feliz Navidad. Próspero año nuevo. Hola. Quiero participar del sorteo de pilchas, che gente. Mica con el 597. Gracias, Mica. Tantas amigos, la verdad que tenemos muchos clientes ahí de Pilchas Che Gente que se van sumando a través de la radio, así que un saludo muy especial para todos ellos con la terminación que le dije era, a ver, ¿quién es la persona? Mica, Sí. 597. Con el 597 participando del sorteo tan especial allí a través de la radio. Recién nos envió Miriam, vimos así un video. ¿Cómo las están pasando los niños? A ver, coméntenos un poquito, Vimos que estaban sentaditos en la mesa compartiendo. Son muchos niños, ¿vio? Qué bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente. Es muy lindo verlos a todos ahí juntitos, a punto de almorzar. Habrá sido hace unas horas ya ese videito. Claro, saludo para Miriam, a Dani que seguramente nos está escuchando en su trabajo, así que bueno, y muchas gracias ahí por el hermoso video de todos ellos, los preadolescentes compartiendo ese momento tan especial. Bueno, creo que Lucas estaba preparando el teclado y Tami que sin lugar a dudas se va a inspirar lucir. allí, eso, Dios va a guiar su corazón y todos van a recibir esa tremenda alabanza que va a llenar el corazón de todos esos niños. Ahí estamos, a ver, escuchamos ahí un poquito, a ver que estaban escuchando música, saludos ahí para todos ellos. Qué grande los mirá, escuchar la alegría y la sonrisa de ellos ya llena. Ves el video y todos saludando, sus manitos arriba. Qué grande, ¿no? Qué lindo todo lo que se está trabajando, la verdad que impresionante el trabajo que están haciendo. Van a ¿no? pasar una tarde de pileta y después van a tener reunión. Van a ser invitados. La verdad que van a pasar un día hermoso. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que pasen un día lleno de las cosas tan lindas. Así que un saludo para todos ellos. Y qué bueno que los papis, ¿no? Por allí, siempre con esa predisposición. ¿Cuántos vehículos éramos hoy? La verdad que éramos como 12 personas allí, Sí. todos. Y justamente nos tocó llevar a 4 niños allí. La verdad que muy especiales, ¿no? Se te la verdad acercan, que sí. se te acercan 2, te abrazan. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Muchas gracias por el paseo, me dijeron. Qué lindo. Qué bueno. Qué tremendo. Ahí está. Sus caritas no las olvidamos. Una felicidad. Qué grande, ¿no? Qué tremendo. Gracias. Esos son los momentos que realmente llenan el alma, Martín, pasamos un lindo, hermoso el programa. Dice, quiero participar del sorteo. Martín, te estamos escuchando, muy lindo el programa. Quiero participar del sorteo 066. Soy Fabricio. Gracias ahí a Fabricio con el 066 participando en esta tarde del 28 de diciembre a través de la radio. Fabricio 066. Martín, yéndome para la jineteada, dice, soy un cliente fiel de Pilchas Che Gente. Carlitos, gracias al amigo Carlito ahí. Un abrazo pero grande a Carlito. Vamos a pasarle ahí algo bueno de la jineteada. Cacho Ledesma fue un gran difusor de todo lo que son las costumbres allí, y Antonio Tarragorros con su acordeón le hizo un tema jineteando, ¿no? Así que para él muchos éxitos en este día tan especial, que le vaya muy bien y todos los éxitos, y que Dios acompañe todo su camino, allí a todo obviamente el grupo ahí que van a estar compartiendo este momento tan especial. Así que un saludo para él y en él, a todos los amigos que tenemos como Carlito, que siempre llegan a compartir un ratito con nosotros, un mate, y están allí, Martín, felicidades, bendiciones, quiero participar del sorteo. Yani con el 892 de la Cruz Corrientes. Qué grande, ahí tenemos a Sebastián Aguirre, ¿no? Que va ahí a la Cruz, así que un saludo grande a todas las amistades de la Cruz. Yani con el 892 participando del sorteo. Qué grande, gracias por estar, y ahí está para la barra de Carlitos y a todos los amigos por allí también,
potro blanco, la clina al viento sin ensillar, y lleva el amor en anca como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche para soñar, lo dice Cacho Ledesma, mi amigo gaucho al desencillar. Jineteando la vida va el chámame, jineteando la vida, jinétete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe, jineteando la vida va el chámame, jineteando la vida, jinétete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. A veces si se abalanza algún corcovo te hace sentir rigores de los destinos, claros caminos del devenir. Relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón. Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón. Jineteando la vida va el chámame, jineteando la vida, jinétete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe, jineteando la vida va el chámame, jineteando la vida, jinétete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Estás escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos Mil. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, Camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente, 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 Chegente. Misiones 1540, Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. ¡Qué grande! ¡Qué genio Marquito Favotti! ¡Qué tremendo! Crack, un crack. Un crack con mayúsculas. Gracias Marquito. Ahí llegando a todos los clientes de Chegente. Chegente. ¡Qué grande! ¡Qué bárbaro! Tremendo, un programa bien divertido, llenando el corazón de todos los amigos. Nos están escuchando en La Querencia. Saludo para todos los amigos de La Querencia allí en sintonía de la radio. La verdad que gracias a la familia Torre, la verdad que qué lindo es poder saludarlos y compartir este momento con ellos y poder disfrutar de este programa tan especial. Con la familia Torres, a todos los pequeños de La Querencia. Dicen que se hagan algunos sorteos para los niños de la Querencia. Vamos a ver quién tenemos allí liderando en La Querencia para que se vaya ya. Le vamos a ir llamando a la atención. Le vamos a ayudar, obviamente, a ver quién está liderando en esa zona. Vamos a ayudarlo ahí con algunos premios. Entonces, que organice algo. Vamos a activarlo. Alguna ayuda le vamos a dar ahí en la zona de La Querencia. Dicen que quieren que hagan algunos sorteos para los niños de La Querencia. Así que vamos arriba, Vamos a la zona ahí de La Querencia. Un saludo muy especial para todos ellos. Martín, queremos participar del sorteo. Somos Valentín con el 004, José con el 441. Estamos escuchando en la cuarta. ¿Cómo anda la gente amiga de la cuarta sección? A ver, coméntenos un poquito ahí cómo está el tiempo en la cuarta sección. No sé si será... Bueno, la cuarta se divide en... Tenemos cuarta sección Ávalo, cuarta sección Tierra Colorada, iba a decir. Y es tercera sección Tierra Colorada, arranca. Después viene cuarta sección Loma, cuarta sección Ávalo,
cuarta sección Arroyo Seco, después tenemos cuarta sección, después ya viene Tres Bocas del Yatay, después de Tres Bocas del Yatay ya nos vamos a Tres Bocas del Yatay y ahí ya se viene Curuzú Paso, ahí está. Cuarta sección Curuzú Paso, ahí está toda la gente de ahí de Curuzú Paso, donde está el amigo Rulo Riccini y toda esa familia. Y después ya nos vamos a la zona de Perugorría, El Tala, Aguaí Chico, Aguaí Grande, toda esa gente amiga. A todos un cordial saludo a través de AM970 y FM 107.1. Atiendo un llamadito y vamos con alegría. Hola. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho eu não quero mais. Ela passa o dia inteiro tentando me achar. Não aguento o pipi-pipi do meu celular. Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral, mas ela enche de recados minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho eu não quero mais. Galera, vamos levantar o braço pra valer, bater palma sem ter dó. Som na caixa, maestro. De Sonidos de Mil. Tá fim de emoção, tá fim de alegria. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos entrar todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos gritar, só alegria. O braço em cima, só alegria. Batendo palma, só alegria. O braço em cima, só alegria. Batendo palma, só alegria. Estás escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos de Mil. Un chamamecito para Daniel Carcabelo que nos está escuchando. Saludos para él desde Colonia Santa Lucía, Federal. Gracias, Daniel. La verdad que qué alegría nos pone recibir llamado de gente de tan lejos. Imagínate, Federal, allá entre Federal y Concordia. Ahí está la ruta y Colonia Santa Lucía. Escuchando el programa, querido Daniel Carcabelo. Saludo muy especial para vos, a tu familia. Qué placer recibir un llamado desde tan lejos a través de la radio. Así que un gran saludo, vamos arriba. Al compás, daré una vuelta al revés, un porte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Daré una vuelta al ligero que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Con botas o de alpargatas, cancha de tierra o caté, yo le voy a mostrar, chamigos, cómo baila el correntino, el jadeiteba, chamamé. Poner a dama a un costado y te vas escudillando, mientras nada más taquea y al paso va contestando. Zapatea dando vuelta, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé.
paseando al compás. Daré una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Daré una vuelta ligero que flame tu bombacha, que flame la pollera almidonada de la dama. Nos están escuchando en las cataratas del Iguazú. ¡Qué grande la gente, amiga! Yo digo que Dios es tan grande que siempre abre todas las puertas, ¿no? La verdad que somos eternamente agradecidos de todo eso, de todas las bendiciones, la verdad, de que a veces por ahí el hombre cierra puertas, pero Dios abre multitud de puertas y rompe, pero cadenas impresionantes, la verdad que... Gracias a toda la gente que nos está escuchando ahí en Puerto Iguazú, ¿no? En Puerto Iguazú. Qué Están grande. escuchando, así que saludos para ellos, saludos para Pau, su familia. ¡Qué grande! Ahí, llegando a tan lejos, ¿no? Compartiendo toda la música. Tenemos llamadito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pero ¿con quién tenemos el gusto? Tenemos el gusto con Paola de Puerto Iguazú. ¿Cómo estás, Paola, querida? Bienvenida. Curuzú Atiá te recibe con un fuerte zapucay. Gracias. ¿Cómo están? Pero muy bien acá con mi amada, haciendo un programa especial, llenando los corazones de alegría de los niños, los grandes. Bueno, la verdad que un programón vivimos aquí, ¿eh? A ver si te tenemos. Queremos tenerte pronto acá en la radio. Queremos hacer un programa de radio con vos acá en Curuzú. Sí, vos quedate tranquilo que pronto, si Dios permite, vamos a estar ahí y adorando el nombre del Señor y haciendo una tarde magnífica en la radio y con toda la gente de Corrientes. Qué grande, Pau, te vamos a esperar con todo. Además, desde que te estamos practicando el 2 en 1, 2x2, desde que la verdad que nos pasaste esos temas que solamente hablan del paisaje, de la alegría, la verdad que qué bueno, ¿no? Yo vi que están ahí a full con la práctica, así que vamos, que llegamos lejos. Mirá, exacto. Bueno, Pau, la verdad que muchas gracias, que tengas un sábado lleno de cosas lindas y a través de la radio todos los deseos, los mejores deseos, ¿no? Así es, los mejores deseos para vos y tu familia. Para vos, para Iru, su familia, un feliz año, que pasen un año terminando con mucha bendición de parte de Dios y para toda la gente, ¿no es cierto? Que siempre es bueno recibir bendiciones de todas las partes, así que cierren un año con mucha alegría y esperamos que un año 2025 venga a sorprendernos con cosas buenas cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así que nada más quería llamarle, darle un saludito, un beso a Iru, a vos, a toda su familia que están ahí, que pronto seguramente estaré por ahí para compartir con ustedes. Te esperamos, Pau, te queremos mucho. Gracias, dale, nos vemos. Vamos arriba, Pau, felicidades, abrazo a la distancia y arriba Puerto Iguazú. Vamos, chao. Qué bueno es Dios, qué lindos son estos llamados, ¿no? Una caricia al alma y al corazón. Qué lindo poder recibir todo esto, ¿no? La verdad que gracias, solamente decir gracias por todas las amistades que uno puede tener, la verdad que es impresionante, ¿no? Amigo, dale, vamos arriba que no paramos. Mirá, ay, escuchalo, en vivo. Vamos, palmas arriba. Gracias a Dios por esta alegría de poder llenar corazones. Mira cómo bailo, tío. Mirá cómo baila. Qué bueno que está esa. A ver, tenemos mensajito antes de irnos al breve comercial y ya nos queda la última hora y se vienen los sorteos. Tenemos 3 para adultos y 10 para niños.
para los niños. A ver. Bueno, se sumaron con el 693 Sí. Vale, Pau con el 263, Jorge con el 938 y tenemos estos mensajitos. Hola, soy Joaquín. Mi último número de mi documento son 223. A ver. Escuchamos de nuevo. Hola, soy Joaquín. Mi último número de mi documento son 223. 2, 2, 3. 3. ¡Vamos, Joaquín! Otro, vamos con otro. ¡Qué bárbaro! Están al rojo vivo los teléfonos. Soy Ule, mi último número de documentos son 338. 338. Muy bien. Sigue. Seguimos sumando a tantos amigos que se van sumando para el sorteo en esta tarde. Saludando, sin lugar a duda, no nos queremos olvidar de todo lo que se está viviendo con los preadolescentes. ¿En dónde? Finca La Agustina. Que de paso recomendamos este lugar. Un lugar, la verdad, no lo conocíamos, ¿eh? No, la verdad que no lo conocía. Pero Pero hermoso lugar, precioso. Precioso para pasar, la verdad que cumpleaños, todo. Y bueno, ahí están los pre a full, así que saludar y felicitar a los pastores de los pre, que son Lucas y Tami, por todo lo que se está llevando adelante allí con los preadolescentes. Martín, quiero participar. Agustín del paraje Tonita con el 944. Agustín 944 del paraje Tunita. Nos están escuchando. Hola Martín, espectacular el programa, gracias por llenar de alegría, dice los corazones Itatí 568. Gracias Itatí, estamos escuchando, dice, bendiciones Martín y Iru, dice, estamos escuchando los últimos 7:53, Vanessa. Hoy saludamos, ¿a quién saludamos? A ver si, mira, vamos, mira. Yo les tengo un recuerdo preparado a ustedes de lo que fue el desfile del 16 de noviembre y esta voz, a ver si la escucha del campeón. Bueno. Cumpleaños, Cruzú. Hoy estamos con Ramón Salvador Sánchez que nos visita por Che Gente. La verdad que un tremendo gusto que nos visite el campeón provincial del locro en el cumpleaños de Curuzú Patiá en vestimenta Che Gente. ¿Cómo vive todo y con qué expectativa este aniversario de Curuzú Patiá? En primer lugar, gracias por el recibimiento que nos dan acá Che Gente. Yo también soy cliente de acá. Y bueno, con una hermosa expectativa, esperando con mucha ansia para poder desfilar con el Anguirú. Anguirú, qué bueno. La verdad que felicitaciones por todos los logros. Y nosotros ahí estábamos comentando fuera de escena que nos gustaría mucho compartir un locro porque sabemos de que estamos con uno de los paladares que deleitó a los paladares más exquisitos de toda la provincia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, como es. Cuando guste, pero ahora ya viste que hace mucho calor. Cuando haga frío, yo me comprometo de hacerle un locro y invitarlo. Muchas gracias. Y gracias a usted. Salvador Sánchez. Agradecido por el recibimiento. Gracias. El campeón provincial del locro en Che Gente. Misiones 1540. Te esperamos. Mira cómo se siente el locro. Queremos. Nosotros un 16 de noviembre, ¿qué le dijimos al campeón del locro? Que queríamos locro. Un 16 de noviembre llegó a visitarnos a Pilcha Che Gente en Misiones 1540. ¿Quién llegó? Ramón Salvador Sánchez, el campeón del locro. A ver, seguramente hay Vanessa, toda la familia escuchando. Saludo grande para todos ustedes. Y a ver, escuchamos al menos un poquito de... No sé si ustedes van a poder ver, pero van a escuchar allí cómo... Mira, ya cuando lo está por sacar ahí al locro, ahí van a escuchar un poquito, mire, para que ustedes se imaginen lo rico que es el locro. ¡Oh! ¡Qué locro, papá! ¡Eso! Ramón Salvador Sánchez, el campeonísimo del locro. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centro. Ahora, Martincito dice, ahora está el campeón del locro, está de guardia en el control Tuna, dice. Así que porque él pertenece a la policía de Corrientes, el campeón del locro, ¿eh? ¿No sabía eso? Sí, ¿no? ¿Sabe qué? Usted sabe, se pone el uniforme allí. Ay. Qué grande. A ver, queremos irnos.
Desde el locro, qué lindo sería, mirá, desde la olla del locro nos trasladamos al control tuna. Qué bárbaro, ¿eh? Lo tenemos todo acá. Todo. Mirá. ¡Qué grande! Desde el locro del Festival del Locro nos vamos al Control Tuna. Allí saludos a él que está ejerciendo, obviamente es un funcionario de la Policía de Corrientes, así que a todos los que están en los distintos controles también saludamos en esta tarde. Martín, estamos, dice, con Pablo y Tommy en sintonía acá escuchándote. ¡Qué grande! Saludos ahí para Pablo y Tommy, lo vamos a anotar. Mira, que Tommy, no sabe cómo improvisa Tommy, ¿eh? Mira que yo traje la guitarra, Tommy, ¿eh? Que manden los últimos numeritos del DNI, así participan. Mi número dice 684. ¿Ese es Pablo? A ver, dice, hola Martín, saludos, te estamos escuchando Pablo y Tommy, estamos en sintonía acá escuchándote, no, parece que de Tommy, 684, vamos arriba, dice, ¡qué grande, vamos arriba, Tommy! ¿Cómo improvisa Tommy, Falta el número de Pablo. De Pablo faltaría la terminación porque tenemos 3 sorteos para adultos y 10 para los niños. Pequeños. Qué grande. ¿Se recuerda usted a ver cómo era? A ver los niños de Amará Picada con esas palmas y ahí, vamos, palmas, palmas arriba y era arriba, abajo, al centro. Qué grande, al corazón, ¿no? Qué lindo momento allí con todos los niños de Amará Picada. Amigo Martín dice, muchas bendiciones, felicidades. Quiero participar, mi DNI es 686, Rosa. Rosa con la terminación 686. Gracias a Pilcha Che Gente, dice. Hola Martín, soy Santi Vasconcel. Quiero participar del sorteo 151. Santi, saludos para Santi también ahí en sintonía de la radio. ¿Cuántos mensajes tenemos en esta tarde? Gracias a Dios por cada uno de ustedes y todo lo que compartimos. Nosotros muy contentos con todo lo que se está viviendo en ¿qué lugar? Finca La Agustina. La Agostina. ¿Agos o Agus? Agustina. Agos. Agustina. Agustina, ahí está. Finca La Agustina. Que se está viviendo con los preadolescentes. Saludo muy especial allí a todo el equipo, ¿eh? Seguimos anotando, tenemos más que se van sumando. Acá tenemos a Miriam con el 642. Qué grande, gracias ahí por sumarse a través de la radio también. Tenemos un breve comercial, Marquito. Vendemos un ratito y enseguida llegamos con la recta final, viviendo este gran programa. Saludos, mirad, siguen llegando mensajes. Preparen todo. Ya vamos a recortar todo en una bolsita. Se va a realizar el sorteo. 3 premios para los. Otro mensajito. Sí, vamos todavía. Joa con el 633. ¿Quién? Joana bueno, con ahí. el 633. Faltó ahí el último momento, ¿viste? El de Crónica, ¿viste? Ese ahí. ¿Viste? El último momento. Y ahí, ¿viste? Que venga, ¿viste? Ahí. ¿Viste? Como es todo bien preparadito ahí, ¿viste? Y usted viene. Yo le hago toda la previa y usted ahí. ¡Bum! Toda la previa. ¡Boom! ¡Esa! ¡Último momento! Se suma Joa con el 633. ¡Vamos todavía! ¡Qué programa divertido! Gracias a toda la gente llegando en esta gran tarde a AM970, FM 107.1. Gracias a Dios por este hermoso día que vivimos para todos ustedes. Al estilo de Sonidos Mil. Año nuevo, vida nueva, nuevos sueños y toda la esperanza. Un año mejor, que sientes en tu corazón ya vibra en tu alma. Escuchas en tu radio siempre una canción. Lleguen nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero año nuevo y que la celebración de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Son los deseos de la familia de AM970 y FM Guaraní para aquellos con los que hemos compartido todo el año buenos momentos. Mejores deseos, felicidades para vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería.
conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiad es mi canción, quiere decir... Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17, 14 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 78%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonado, girl, y no lo que hace tu formato.
escucha más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025. Juntos en tu radio favorita. Al estilo de Sonidos Mil. Largalo nomás, Monchito, que al que no baila se lo lleva preso. Cuando se toca este chamamé, hasta los viejos paran. ¡Qué grande! Compartiendo toda la música de Corrientes, también, ¿no? Algo, un breve bloque allí para toda la gente que gusta. Hoy salíamos de la radio y nos encontramos con gente también querida, ¿no? Por allí. Y el amigo que llegó a saludarnos ahí en la chata, ¿no? El hombre que andaba bien empilchado desde la cabeza a los pies, ¿no? Gracias ahí también un amigo que también dijo que necesitaba un buen mate, dice Chegente. Así que un saludo para él, al amigo Martínez o González, ahí está. González. El amigo González y toda su gente. Nos están escuchando en Malvinas Centro, Norte y Sur. ¿Dónde nos está escuchando la amiga? Mercedes nos está escuchando desde Malvinas, así que le mandamos un saludito para ella y para su familia. ¡Qué grande! Saludos ahí para Mercedes y a toda su gente querida. A ver, mensaje que recibimos a través del 3774-490907. Martín, ¿cómo andás, amigos? Quiero participar. Mis 3 últimos del DNI. 864. Soy Zulma. Palmita al fondo, zona de Perugorría. Qué grande, saludamos a toda la gente de Perugorría. Hoy, quinta sección. Bueno, ya tiene el municipio propio y todo eso, Perugorría, pero pertenece a la quinta sección de, bueno, Cazadores Correntinos también, ¿no? De la misma forma. Así que un saludo ahí. Gracias por estar, amigo. Martín dice: quiero participar de los sorteos de Pilchas Chegente. Cerquita de la radio dice que está, así que vamos a ir a buscar. Sí, acá te queda 3 cuadras, 2 cuadras de la radio, ¿no? Estamos en Villa del Parque. Ya están las chicas allí trabajando, Vale y Guada. Saludito muy especial allí para ella. Y ahí vamos a estar haciendo hoy a la tarde desde Chegente los regalos, los 10 regalos para los niños y 3 regalos para los otros. Se jugó con toda la empresa, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, gracias a usted por darme la idea, ¿eh? Ahí la verdad que nos jugamos y hicimos unos regalos para los niños, lindo, ¿eh? Para Sí, otro también. no sabés que tuve que sacar eso, tuve que llamar a la fábrica ahí de juguetes y 10 regalos, ¿cuánto? Y bueno, y sale. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Ya está. ¡Jugadísimos los chicos! ¡Jugadísimos los chicos! Martín, dice Agostina con el 811. Te estamos escuchando. Espectacular el programa. Gracias por la buena onda y las buenas energías. Teresa, 125. ¿Cuánta cantidad vamos? A ver, su lista está pero no sé. Explota. ¡Qué grande! Otro recibimos por acá. Martín, buenas tardes. ¡Feliz sábado! Que terminen bien dice 2024. Saluditos para mis amigos, familia Pereira y para mi familia de Paraje La Paloma. Sol con el 664. Ya está anotadita Sol y a toda la gente de Paraje La Paloma que está en sintonía del programa, ¿eh? Otro mensaje por aquí, Martín. Quiero participar del sorteo. Tamara Maciel 206. Gracias ahí a Tamara, digo bien, con el 206 participando del sorteo. Pasame un tema, Martín, feliz Navidad, próspero año nuevo para toda la familia, dice gracias, ahí qué grande, ¿no? Cuántas amistades. Oreste Lozano desde Tranquera nos estaban escuchando allí, así que saludos para él. Esto pertenece al departamento Rivera, Uruguay. ¿Cuántas veces nos brindó un lugar para descansar? Su esposa, bueno, usted le regaló Una planta. Qué lindo. Me regaló una plantita. Qué hermosa. ¿No? ¿Cuántas plantas tiene esa señora, no? Sí, tiene un jardín precioso. Qué lindo, ¿no? ¿Y cuántas amas de casa usted por allí también que conoce que con cuánto amor cuidan sus plantitas? Su hogar. Yo digo, qué grande que fue Dios que dio la posibilidad que a través de las plantas uno se vaya como llenando de... Vos a veces por ahí estás ahí, empezás a mirar las plantas, regarlas, acomodarlas, compras un poco de abono, un poquito de tierra, conseguís acá una plantita. Cuando querés acordar tenés un jardín enorme. No, esta señora tiene una habitación para sus plantas. Aparte tiene un jardín precioso.
Sí, la verdad que es verdad. Una habitación para las plantas. Sí. Cuando ellos, cuando gracias a Dios pueden comprar ese hogar, no tenían una planta. Después fue comprando una y pasaban los vecinos. ¿Usted recuerda la historia o no? Pasaban los vecinos y le decían, chao, qué linda tus plantas. A su esposo obviamente no le gustaba. No le gustaban las plantas al esposo. No le gustaban porque hay que tratarla, hay que hablarla, hay que regarla, hay que acomodarla. Y bueno, pasaban los vecinos por allí y le decían, qué lindo tu jardín, qué bueno esto. Y bueno, ¿quién empezó? Lo empezó con, dijo, llama la atención. Llama la atención mi casa. Porque todo pasaba y le decía, qué linda su casa, qué linda su planta, qué lindo, qué bueno aquel árbol, qué bueno esta rosa, qué buena. ¿Y qué pasó? Le empezó él a ayudar con porque su se jardín. Le hacía mucho al tener tanta cantidad. Debe ser una de las casas que nos dieron, que la verdad que quedamos cuando vamos ahí por el departamento Rivera, Uruguay, que cuando quedamos ahí debe ser uno de los hogares que más cantidad de plantas, no sé, pero fácil debe haber 1500 plantas ahí. Y capaz que nos quedamos cortos porque hay tiene árboles frutales. Lleno de plantas, impresionante. Es un jardín, la verdad, un Edén. La verdad tiene. que me encontré con plantas que jamás las había visto. Exacto, hermosas la que le regaló plantas. usted, preciosa. Sí, esa me encantó. Sí. Gente querida, seguimos. Por acá tenemos más mensajes que vamos recibiendo. Martín, espectacular el programa. Gracias por las buenas vibras. Te escuchamos en tercera sección Tierras Coloradas. Saludos y de paso, ya que saluda a la gente de Tierras Coloradas, vamos al paraje Loborí, donde comentaba yo que Martín Perichón y toda la gente de Lombela estaban de esquila antes de ayer. Y ayer estaban ahí la gente del establecimiento Lombela. Felicitaciones, el 24 de diciembre vimos unas tomas ahí aéreas espectacular. Sabemos de que es un establecimiento donde también la gente puede ir a pasar. Hace un tiempito, ¿quién nos invitó a compartir también? Norma, desde establecimiento La Choza, que también tienen, que tienen un lugar donde recibieron a alemanes, reciben a españoles. ¿Vio la página? La página, impresionante. Impresionante. Sí. Uno puede disfrutar de toda esa vegetación, cardenales amarillos. La verdad que está muy cerca acá el establecimiento donde podés pasar, nutrirte con la naturaleza y compartir un buen momento. Y la gente del establecimiento Lombela siempre allí presente. Así que un saludo para Mami también, que está escuchando el programa. Seguramente quiere saludar a Nelly, a Angélica, a Mili. Qué grande. Un saludo muy especial para ella que está ahí en sintonía. Para todas sus amigas, como dice siempre. Sí, qué grande. Que terminen un año en victoria. Graciela con el 767. Graciela debe estar trabajando. Sabemos de que tiene su emprendimiento. ¿En qué calle? Martín Fierro. Sí, muy bien. Calle Martín Fierro. Ahí Graciela con el 767. Rubén con el 896. El 2025 sea maravilloso. Desde Villa Dolores. Vamos, Villa Dolores. Villa Dolores. Del barrio de Pichi Medina, el operador que estuvo hoy a la mañana. ¿Qué era que pasó con...? Era el del anuncio. Sí, dijo que conocía a un amigo nuestro, ¿cierto? Estuvo en la iglesia cuando fue el casamiento de Seba. De Seba, porque claro, debe ser por el fútbol. Claro. Viste que Seba es un... Ahí está. Ahí está. ¡Qué grande! Seba Duarte y Joa. Mancuello, sí. Saludos para ella. Ahí está la marcha nupcial. Sí. Joa, nos estás escuchando. Bueno, vamos arriba. Me está escuchando. En serio, Joa, te está escuchando. A cruzar los dedos. Saluditos para ella. Entran por la puerta grande de este sábado Seba Duarte y Joa Mancuello. No, y anoche fue el baby shower de Joa. Se viene Bautista. ¿No era Bautista? No. Tadeo. Tadeo. Yo sabía que con la vera. No. Era tontería. Se viene Tadeo a esa familia. Qué bueno, así que un saludo muy especial a Joa, a Seba y a Tadeo, que se viene. Qué bárbaro, ¿no? Qué bendición, qué lindo momento. Ahí estaba la marcha nupcial para ellos. Y me dijo Pichi hoy cuando nos íbamos realmente, después de que estuvimos todos, porque obviamente hubo un anuncio ahí, me lo hizo grabar cuántas. Bueno, yo estaba muy arriba, ahí claro. No, 6 veces. Aviso. No. 6
6 veces grabó el anuncio. Qué grande, saludos ahí para Rubén, Graciela, feliz 2025. Bueno, hermosas personas, Rubén y Graciela. Siempre están ahí, siempre con un abrazo alentador, siempre que prácticamente desde que nos conocimos están con nosotros, así que hemos compartido lindos momentos, así que un saludo muy especial. Y los esperan con su emprendimiento que tienen allí en calle Martín Fierro, antes de llegar unas 2 cuadras, antes de llegar al camping el Martín Fierro, por la calle Martín Fierro, tienen su bobas a mano, entrando a la ciudad de Curuzucuatiá, yendo a mano derecha. Vas a ver la pizarra ahí linda que dice productos de limpieza. Y ahora tienen anexo, así que... ¿Qué más tienen? A ver. Encontramos líquidos, tienen ahí, bueno, todo lo que es producto de limpieza, hay una vitrina llena. Después tienen refrescos. Mercaderías, refrescos, tienen de todo un poquito, así que pasen, que no se van a arrepentir. Y algo que hace Graciela y Rubén, los pendorchos. ¿En serio? Sí. Ah, eso no le sabía. conté. No, eso no sabía. El otro día llegamos ahí con Mía, bueno, necesitábamos un poquito de lavandina, detergente, fuimos ahí y dijo... Sumamos ahora. Llegaron en ese ratito que estuvimos nosotros ahí, ya charlamos un ratito. Como 3 chicos, un pendorcho de crema, a un pendorcho de agua. Bárbaro, le dije, vamos todavía. Qué grande. Así que un saludo muy especial para ellos, Rubén y Graciela en Villa Dolores, escuchando el programa. Martín, ¿cómo están? Podemos participar. Jessy Aquino con las 9:18. Gracias a Jessy Aquino, también cliente de Pilchas Chegente. Así que siempre allí, viniendo acá cerquita de la radio, a Misiones 1540, Villa del Parque. Así que gracias, Jessica 9:18. Valentina 123. Gracias a Valentina. Martín, yo también, dice, me casé el año pasado. Ay. ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí. Bueno, ¿Y para tiramos qué? las mejores vibras. Parece que Claro. se casó y no sé qué pasó este año. Pero vamos a estar hablando, como dice nuestro pastor, por presentación. Martín, quiero participar del sorteo. Dice... Tiffany. ¿Puede ser? A ver, léalo usted el nombre, a ver. ¡Ahí estamos! ¡Vamos con toda esa alegría! AM970 FM 107.1. Justo para los que se están levantando. A ver, yo sé que algunos están con ese que usted estaba pasando, Se están levantando. Hola Martín, quiero participar del sorteo. Soy Tiffany Salas con el 931. Bueno, ahí está para Tiffany Sala. Para algunos que yo sé que tengo algunos amigos, conocidos por allí que hacen eso que es el sonido que hizo usted hace un ratito. Ahí, ¿viste? Que se están levantando a las 7. Pero a esa gente le levantamos el ánimo a través de AM970 y FM 107.1. Gracias a la familia Sala que está en sintonía. Más mensajes que recibimos. Martín, espectacular el programa, te escuchamos en Paraje Yaguarí. Dice, gracias. Ahí faltó la terminación del DNI de la gente del Paraje Yaguarí. Ya tenemos la gente del Paraje Pairirí también presente. Así que a través de la radio todo el saludo. Saludos para Santi. Qué grande Santi que está ahí escuchando el programa con la terminación 151. Gracias. Vamos Santi, vamos con todo Santi, 151. Santi ya está anotadito, ¿no? Participando en el sorteo de Pilchas Chegente en Villa del Parque. A ver, tenemos otro. A ver, ¿qué tenemos hoy? Feria de Platos Dulces, dice, domingo 29 de diciembre. Ahí estaremos. Pero sin lugar a duda, ahí vemos el estado de cargo y seguramente, bueno, Pablo, todos los chicos, mira, dice, Feria de Platos Dulces, domingo 29 de diciembre, torta de manzana. A ver, tortas de manzana, digo bien, tartas frutales, hasta floras, budines, pan dulce, pan casero, salados. Consultas al 3774 41 51 48. Hacemos envío a todo el país. No, hacemos envío a domicilio, era. Pan casero. Pero yo digo que Ese era Chegente. Chegente, yo digo,
Leí hacer un envío, viste, ya le mandé a todo el país. Hacemos envío a domicilio. Te esperamos, lugar Avenida La Prida, 755, desde las 10 horas. Mañana es 29. Mañana, riquísimo los budines de Caro, las tartas de manzana, los panes. No, la verdad que riquísimo todo. Bueno, esto es mañana. Así que ustedes mañana quieren quedar bien en casa. Feria de Platos Dulces, domingo 29 de diciembre. Tenemos tortas de manzana, tartas frutales, pastas floras, budines, pan dulce, panes caseros, salados. Consultanos al 3774-41-5148. Hacemos envío a domicilio. Así que bueno, te esperamos. Lugar Avenida La Prida, 755. La verdad que impresionante, ¿no? Impresionante. Saludos ahí, Feria de Plato. Mañana, todos, Avenida La Prida, 755. Creo que ahí donde se... Bueno. Ahí pueden reemplazar las tortas fritas, ¿viste? Tortas fritas no, budines. Claro, un día de budines. Porque nosotros tenemos un dicho acá en la radio que es... ¡Tengo hambre! Bueno, hay que pasar por lo de Caro. Avenida La Prida, 755. Mira eso, qué grande. Tu coração, Deus é grande. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos entrar todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos gritar e Martim, sobe, o braço em cima. Martim, Martim Benítez. O braço em cima. Vai começar, preste atenção. No pé na bota vai subir o poeirão. Faz bem pra mente, pro amor, pro coração. Quero ver todos malhando a tristeza e a solidão. Vai começar, preste atenção. No pé na bota vai subir o poeirão. Faz bem pra mente, pro amor, pro coração. De Sonidos Mil. A tristeza e a solidão. Abra a porteira, prepare as emoções. Vem chegando novamente Rio Negro e Solimões. Que vem de longe sem saber pra onde vai, trazendo som sertanejo que balança mas não cai. Que vem de longe sem saber pra onde vai, trazendo som sertanejo que balança mas não cai. Pega o chapéu, alô galera, bate a mão e bate pé. E bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé. E bate pé, e bate pé. Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Alô galera, bate a mão tipo de estiramento na minha virilha, e agora meteu. Agora não. Este barquito allá, claro. ¿Cómo le va? Disculpe, disculpe, ahí le vamos a atender al Brasil do mundo. Estás escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos Mil. ¡Qué grande! Le ponemos toda la alegría este sábado 28 de diciembre. ¡Qué bárbaro! Participando hoy
vamos a estar a la tarde allí en Pilchas, che gente. Quizás nos vamos a quedar un ratito más porque la verdad que hay amigos que dicen a las 8 van a estar pasando por allí. Aquí estamos cerquita de la radio, a 3 cuadras de la radio de Radio Guaraní. Está Pilchas, che gente, así que bueno, preparando los sorteos. Tenemos 10 regalos para 10 niños y tenemos obviamente 3. Tenemos la pava eléctrica. El pañuelo para el caballero y una remera para una dama. Para una. Qué bien, bueno, son los sorteos que tenemos, así que ya enseguida vamos a comenzar ahí a recortar los numeritos y hacer el sorteo para que hacer feliz a 13 personas. Así es. Nada 13 corazones contigo. Dar para recibir. Dice que mejor es dar. Está la palabra, ¿no? ¿Dónde está? La podemos compartir hoy, ¿eh? Es mejor dar que recibir. Dice, así que vamos a compartirla allí con todos nuestros oyentes. Martín, quiero participar del sorteo. Pedro Barrio 774. Pedro Barrio, también un gran amigo, así que saludamos a él y a toda la gente amiga. Bueno, por allí vamos a comentarle que toda la feria de platos que se va a estar realizando mañana, domingo 29 de diciembre, que son, tortas de manzana, tartas frutales, pastafroras, budines, panes dulces, panes caseros, salados, comunicarse al 3774 41 51 48. Todos las comidas y todo lo que se va a estar realizando es, obviamente se están haciendo muchos beneficios para la compra de los aires de la iglesia. Así es. Sabemos de que, mira, cada aire la verdad que tiene un valor bastante elevado y queremos obviamente, todos, ¿no? Obviamente queremos estar cómodos por allí, queremos que las familias que vienen también estén cómodas, así que nada mejor que todos juntos colaborar y apoyar este emprendimiento. Y la verdad que Dios siempre manda a todas las personas que trabajan y que están allí sin lugar a dudas, así que un saludo muy especial para todo ese tremendo equipo y todos vamos a estar allí colaborando con toda esta feria que se va a realizar mañana a las 10 de la mañana. 10 de la mañana en Avenida La Prida, allí donde usted comienza la avenida al lado del hotel ahí, pegadito, ahí van a estar todos. Van a ver pizarrones porque siempre coloca, también van a estar los chicos allí con un emprendimiento. ¿Qué le pareció las tablitas donde comió el asado del 24? Me encantó, hasta hoy las usé, así que qué bueno. Me encantaron esas tablitas. No solo lo usamos para el asado, sino que hicimos la ensalada de fruta. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, la verdad que sí. Creo que hasta ¿sabés lo que el almuerzo cuando fue con fideíto y todo eso? También las usamos. ¿Por qué no? Entonces, todo eso es un emprendimiento de jóvenes. Sí. De jóvenes, así que la verdad que también usted mañana va a ver, por un lado, también un pizarrón allí que dicen venta de tablitas ahí para el asado. También ahí están esos chicos a muy buen precio trabajando, así que... La presentación, aparte, tienen la cajita para las tablitas, todo. Precioso trabajo, la verdad, me encantó. Viste, yo digo que están en todos los detalles. Así es, hermoso trabajo. Seguimos recibiendo mensajes aquí a la radio 490907. Mensaje que vamos recibiendo. A ver, tenemos aquí la gente de la Cruz Corriente en sintonía de la radio. Gracias a todos los amigos allí de la Cruz por estar en sintonía del programa también. AM970. Vos no te imaginás a dónde llegás, ¿no? Gracias ahí a Pau que se comunicaba desde Puerto Iguazú, ¿no? Impresionante, ¿no? Gracias a Ale Aquino escuchando el programa, Pedro Barrio, Martín Ocampo, Sergio Ramírez, gracias Martín Perichón, gracias a Ana María Noguera Spílere, gracias a Paola de León, Lorena Muñoz, Ricardo Tamay, Camila Jara, Marcelo Cantero, Claudia Sosa, toda esa gente amiga. Mario desde Mendoza nos manda mensajito. A ver, tenemos Mario, vos sabés que es una de las personas que si nos está escuchando, ese chico vos lo ves. Es un capo, dice. Qué grande. Mario es un chico que es realmente... Ya, busco la guitarra. Ponemos ahí algo, vamos a buscar la guitarra y vamos a improvisarle algo a toda la gente que nos ha hecho llegar un mensaje, porque la verdad, Mario es uno de los chicos que nos está escuchando en Mendoza, pero vuelvo a encontrar los fines de semana. Y qué buena compañera. ¿Cómo se llama su esposa? Gabriela. Mario y Gabriela son de Mendoza. A él lo encontré los fines de semana entre las montañas, escalando, pero cuánta actividad en el deporte. Así que para él, a Mario desde AM970, a este chico que allá en Mendoza realmente, yo me atrevo a decir que
aporta a la patria, porque quien se inclina al deporte, se inclina a la salud. Así que desde AM 970 y FM 107.1, un gran saludo a Mario y a Gabriela, que están escuchando en Mendoza desde nuestro programa Los Mejores Augurios para el 2025. ¡Viva la patria! El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. ¡Qué felicidad de la Navidad! Y en el año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad. Y en el año nuevo, qué felicidad. Que lleguen los santos reyes frente al portal. Al niño dan sus regalos con humildad. Siguiendo la luz de Venus, llegarán ya. Y con la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad de la Navidad! Y en el año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad. Y en el año nuevo, qué felicidad, qué felicidad en la Navidad. Y en el año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad. Y en el año nuevo, qué felicidad. Estás escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos Mil. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente, 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 Chegente. Misiones 1540, Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. El Centro Único de Reclamos es un espacio que centraliza y canaliza solicitudes de los vecinos de forma virtual y presencial. Cada paso es registrado, analizado y derivado al área correspondiente que dispone los recursos humanos y materiales de la municipalidad para su resolución. Comunicate al 3775 49 30 70. Trabajamos para cumplir con la atención rápida y eficiente de las necesidades y reclamos de los vecinos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17:46. Temperatura 31 grados. Humedad 78%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Estás escuchando a Martín Benítez al estilo de Sonidos Mil. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Existe el bien y el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Este barquito allá. Acá llegó el amor, prisa por llegar, la gente que viene y que va a buscar felicidad. Vino para brindar el folclore del ayer con una chacarera a la vez. A ritmo de una milonga, sé que me encuentro feliz y es por Radio Guaraní que estoy pa' lo que disponga, mientras el corazón rezonga cumpliendo con este anhelo en los rumbos paralelos. En la tarde de este día, saluda a Santa Lucía y allá Daniel Carcabelos. Colonia Santa Lucía, justito por Federal, vaya el saludo especial en la tarde de este día.
he de poner la poesía y francamente subrayo una copla sin desmayo, porque sé que me concentro y en esta tarde lo encuentro en el lomo de un caballo, escuchando la emisora. Gracias Daniel Carcabelo allí por estar en sintonía de la radio. Así que nos pedía un verso improvisado, y así que antes de cerrar, mientras ya se viene el sorteo, si es que se viene el sorteo, en la presencia me alineo 10 corazones de niño que muy felices lo veo. Adiós argurios deseo de que entre hombres las raíces es bueno de que analice justo en Radio Guaraní si nos sentimos feliz por grandes y por gurises. Ya se viene el sorteazo y francamente se expande. Corazones de los grandes los encuentro y de paso una verdad le trazo. En el verso sencillito va mi verso y palpito. Gracias porque se enarbola trabajo en la consola que realizó Marquitos. Y estoy junto a mi amada saludando a la audiencia en tantas y tantas querencias. En esta tarde soleada la mente viene inspirada, vuelve a florecer aquí como miel del camatí. Y en este gaucho convite, repito, Martín Benítez canta en Radio Guaraní. ¡Viva Radio Guaraní todavía! ¡Gracias! Ahí estaban los versos improvisados que trajimos con nuestra guitarra en una tarde tan linda que vivimos, gente querida, llegando con el corazón siempre, con el corazón a tantos hogares. Se viene el sorteito, ya preparamos ahí el sorteo mientras leemos ya los mensajitos que nos van quedando. Qué lindo, ¿no? Qué hermosa tarde que vivimos gracias a Cristian Marquich, que nos está sintonizando en Chajarí. Wow, qué grande, un saludo muy especial. Gracias, Cristian Marquich, pastor de la iglesia Nueva Generación en Chajarí, Entre Ríos. Qué bueno, ¿no? Mirá, mañana tienen un gran trabajo, año nuevo en Misiones, dice, ayúdanos a ayudar. Viajamos a Cerro, dice Santa Ana, aldea Tecoa, Mirí, Misiones, dice, donde cocinaremos para 100 personas. Van a estar cocinando, necesitamos, dice, bueno, por allí. Obviamente, sé que muchas amistades, muchas familias por allí van a estar haciendo llegar su ayuda para que 100 familias de este lugar reciban, van a estar cocinando. Bueno, y sin lugar a dudas, todos los deseos de lo mejor para ellos en todo por allí también. Así que vamos arriba. Martín, te estamos escuchando. Espectacular el programa. Gracias por esas buenas energías siempre. Dice, cliente fiel de Pilchas Chegente. Vamos todavía. Chegente. Se viene el sorteo. Vamos ahí con el sorteo. Sacamos ya quizás. Vamos con el 1. Un premio se va con Guadalupe 958. Vamos con otro. Teresa con el 125. Otro premio. Tommy con el 8cc 684. Bueno, son los ganadores. La pava eléctrica, el panuelo sería ahí. Y Teresa con el 125. Guadalupe con el 958, la pava. Tommy con el 684, el panuelo planchado. Y Teresa con el 125 sería ganadora de la remera. Ahora vamos a estar publicando. Seguimos ahora con los 10 regalitos para niños. Con los 10 regalitos para los niños. Analía con el 048 se lleva un premio. Vamos con otro regalito para el niño. Daniel con el 334 se lleva otro premio. De Pilchería Chegente aquí en Misiones 1540. Lili con el 331 se lleva otro juguete, otro premio. Gizzy con el 427 se lleva otro premio. Vamos con otro. Jorge con el 938 se lleva otro premio. Vale con el 693 se lleva otro premio de pistas
Che Gente, Misiones 1540. Joaquín con el 223 se lleva otro premio de pilchas. Che Gente, Che Gente, Che Gente, Che Gente. Misiones 1540. Vamos con otro. Rubén con el 896 se lleva otro juguete de pilchas. Che Gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Faltan dos regalos. ¿Cuántos nos quedaron? Pero mira la cantidad que han participado. ¿Qué cantidad han participado, gente? Caro Vergara con el 297 se lleva otro juguete. El último, Joa con el 633 se lleva otro regalo. Así que bueno, reiteramos, ganadora de la pava eléctrica, Guadalupe 958, ganador del panuelo planchado de Pilchas Che Gente Misiones 1540, Tommy con el 684. Ganadora de la remera para dama, Teresa con el 125. Los regalos para los niños, los juguetes. Rubén con el 896, un juguete. Vale con el 693, otro juguete. Gizzy con el 427, otro juguete. Analía con el 048, otro juguete. Daniel con el 334, otro juguete de Che Gente, Che Gente. Lili con el 331, otro juguete de Che Gente, Che Gente. Jorge con el 938, otro regalito de Che Gente, Che Gente. Vamos con el otro. Joaquín con el 223, otro regalito de Che Gente. Caro Vergara con el 297, otro juguete de Che Gente. Y Joana con el 633, otro juguete de Che Gente. Che Gente. Che Gente. Che Gente. Sacamos enseguida una fotito ahí de los premios. Entonces, gracias a todos los que nos han acompañado. La verdad que fue una tarde. ¿Cómo se sintió? A ver, comente mientras disfruto un mate. La verdad que muy bien. Maravilloso. Hermosa tarde. Saludos para los preadolescentes ya disfrutando ahí para Tami, para Lucas, para el equipo que tienen, ¿cierto? Que están ahora en la finca La Agustina hasta las 10 de la noche. Qué grande ahí en Finca La Agustina. Así que saludos para todos ellos. Mirá, qué grande. A ver, queremos escuchar. A ver, seguramente vienen corriendo 2, 3 chicos allí. Bien cuidado. Al lado. Qué lindo. Voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué tema, ¿no? La felicidad del alma. Gracias, gracias. Si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, ¡qué felicidad! Saludos para doña Julia Pujol en San Jaime, Entre Ríos, Colonia número 9, escuchando. Para don Luis, a Luisito, a Matías, a toda la familia ahí, Pujol, desde San Jaime de la Frontera, doña Julia, escuchando el programa, así que muchas gracias por todo. Bueno, le envío la fotito entonces ahí de los premios para que se puedan publicar ahí a través de la página de Che Gente. Y obviamente también para que nos acordemos de todo. ¿Usted se acuerda de todo? ¿Anotó todos los ganadores? Más o menos. Vamos a ver si todos ahí van a pasar ahí por Che Gente. Así que felicitaciones a todos. La verdad que, bueno, usted le va a sacar ahí con su celular alta cámara, así que ahí está. ¡Qué grandes fotografías en vivo! Y usted fotografía. Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, qué felicidad. En vivo. ¡Oh, qué grande! Además está ese, no sé si usted lo tiene, Marquito, ¿viste? ¡Feliz cumpleaños! Ese feliz Martín Benítez. Roddy Taylor. Y si me das tu cariño, vida de gracias, gente querida. Nos vamos con todas esas energías, siempre agradeciéndole a todos ustedes. ¿Dónde va a pasar el año nuevo? No sé dónde, pero con usted. Vamos todavía, vamos todavía. Es muy importante compartir con todos nuestros seres queridos. Gente, gracias Marquito Pavotti, nos vamos con todas las alegrías y las palmas chau, arriba, agradeciendo a todos los amigos que estuvieron allí presentes.
felicitaciones a todos los ganadores ya enseguida. Ahí en la página de Pilchas Chegente e Indumentaria Chegente en Instagram también y en la parte de Facebook se van a estar subiendo todos los ganadores. Pueden pasar a buscar ahora hasta la tarde, vamos a estar allí. Tanto los juguetes como lo que se han llevado, la pava eléctrica, el pañuelo planchado y la remera para dama también. Así que de paso que están en promoción, ¿no? Creo que pusieron, estaban algo de 9.500 la remera, pero para despedir el año creo que están 2 por 15.000. Por 15.000. Qué bueno, y encima están buenísimas. Así que los esperamos a todos. ¡Feliz cierre del 2024! Felicidades para todos, que tengan, la verdad, un hermoso comienzo de año. Muchas gracias, feliz 2025. Gracias Marquito Favotti. Nos vamos con toda la alegría. Buen fin de semana. Bendiciones para todos. ¡Chau! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, qué felicidad. Al estilo de Sonidos